Tengo 27 años y me llamo Natalie. Me voy a casar en unas semanas. Ahora mismo estoy sentada en la mesa de mi cocina, rodeada por un mar de invitaciones de boda. Mis ojos recorren los nombres, asegurándome de no olvidar a nadie importante. Pero hay un nombre que deliberadamente dejé fuera de la lista, el de mi madrastra. Sé lo que estás pensando, ¿cómo pude no invitar a mi madrastra a mi propia boda? Bueno, es una larga historia, y supongo que ahora es un buen momento para contarla. Todo comenzó cuando tenía 5 años. Mis padres se separaron y mi mundo entero se puso patas arriba. Me dijeron que viviría con ambos, alternando entre los dos. En ese momento, pensé que era genial. Amaba a mis padres y no podía elegir entre ellos, de esta manera, no tenía que hacerlo. La vida después del divorcio no fue tan mala al principio. Cuando estaba con mi papá, hacíamos increíbles viajes por carretera. Él tenía su propio negocio, así que podía tomarse tiempo libre cuando era su turno de tenerme. Nos subíamos a su coche y explorábamos diferentes ciudades. Recuerdo sentirme como una pequeña exploradora, descubriendo nuevos lugares con mi papá a mi lado. Cuando estaba con mi mamá, las cosas eran diferentes pero igual de buenas. Pasábamos horas jugando con mis muñecas, inventando historias para cada una, y el olor de galletas recién horneadas a menudo llenaba la casa. Esos fueron tiempos felices. Me sentía amada, deseada y apreciada por ambos padres. Pero luego las cosas cambiaron. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 7 años. Recuerdo el día que me presentó a Sarah, mi futura madrastra. Era bonita, con largo cabello rubio y una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Al principio, todo estaba bien. Sarah fue amable conmigo y parecía preocuparse genuinamente. Me ayudaba con mis deberes cuando estaba en casa de papá e incluso me enseñó a trenzar mi cabello. Pero con el tiempo, algo cambió. Sarah quería tener hijos propios, pero no podía quedar embarazada. No lo entendía en ese momento, pero ahora veo cómo eso la afectó. La actitud de Sarah hacia mí dio un giro de 180 grados. Donde antes había sido amable y acogedora, ahora parecía resentir mi mera existencia. Era como si me odiara por haber nacido cuando ella no podía tener hijos propios. No lo entendía entonces. Solo era una niña preguntándome qué había hecho mal para que mi madrastra de repente me desagradara tanto. A medida que pasaba el tiempo, la actitud de Sarah hacia mí empeoraba. Era como si hubiera tomado una decisión: si no podía tener hijos propios, viviría para sí misma, y en esa vida no había espacio para mí. Comencé a notar cambios cuando regresaba de casa de mi mamá. Papá y Sarah estaban bronceados y relajados, llenos de historias sobre viajes que habían hecho mientras yo no estaba. Un día no pude contenerme más. Papá, ¿por qué no hacemos viajes como solíamos hacerlo?, pregunté. Él se veía incómodo, mirando de reojo a Sarah antes de responder. Bueno, cariño, las cosas son diferentes ahora. Tenemos que considerar el horario de Sarah también. Sarah intervino, su voz afilada: Natalie, ya eres lo suficientemente mayor para entender que los adultos necesitan su propio tiempo. No seas egoísta. Me sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Egoísta por querer pasar tiempo con mi propio padre? Pero no solo eran los viajes. Cuando estaba en casa de papá, todo cambió. Sarah tenía nuevas reglas para mí, y todas parecían diseñadas para mantenerme fuera de vista y fuera de mente. Natalie, decía, su voz goteando falsa dulzura, ¿por qué no vas a jugar a tu habitación? Los adultos están hablando. Al principio traté de argumentar. Pero quiero estar aquí con ustedes y papá. Los ojos de Sarah se entrecerraban. Tu padre y yo necesitamos un poco de paz y tranquilidad. ¿Es mucho pedir? Así que me retiraba a mi habitación, sintiéndome más como una prisionera que como una hija en la casa de mi propio padre. La lista de prohibiciones crecía día a día: no hagas ruido, no hables en voz alta, no juegues juegos activos, no te rías demasiado fuerte.
Era como vivir en una biblioteca, pero peor. Una tarde estaba en la sala riéndome de un programa de televisión divertido. Sarah entró furiosa, con la cara roja de ira. ¿Qué te dije sobre mantenerte en silencio?, espetó. Pero solo me estaba riendo de... Ella me interrumpió. No me importa de que te reías. En esta casa sigues mis reglas, ¿entendido? Asentí, conteniendo las lágrimas. Sí, Sarah. Bien, dijo, girando para irse. Ahora ve a tu habitación y quédate allí hasta la cena. Papá parecía ajeno a todo, o tal vez simplemente no quería verlo. Cada vez que intentaba hablar con él sobre cómo Sarah me trataba, lo minimizaba. Solo se está ajustando, Natalie, decía. Dale tiempo. Pero el tiempo no mejoró las cosas, solo hizo que Sarah se volviera más audaz en su disgusto hacia mí. Criticaba todo lo que hacía, desde cómo me vestía hasta cómo comía. Honestamente, Natalie, ¿no puedes sentarte derecha y masticar con la boca cerrada? Es como si hubieras sido criada en un establo. Quería gritarle, decirle que solo era una niña, que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero sabía que no haría diferencia. A los ojos de Sarah, mi mera existencia era una ofensa. Así que aprendí a hacerme pequeña, a ser callada, a mantenerme fuera del camino. Me convertí en un fantasma en la casa de mi padre, caminando de puntillas, temerosa de hacer ruido o llamar la atención. Cada 2 semanas, cuando era hora de volver a casa de mamá, sentía que podía respirar de nuevo. Pero el temor de regresar a la casa de papá, a las miradas frías y las palabras duras de Sarah, siempre se cernía sobre mí. Logré mantener mis emociones embotelladas durante años, pero cuando cumplí 12, ya no pude soportarlo. Un día, después de un encuentro particularmente desagradable con Sarah, me derrumbé y le conté todo a mamá. Mamá me escuchó, su rostro oscureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, explotó. Esa mujer, gritó, haciéndome sobresaltar. ¿Cómo se atreve a tratar así a mi hija? Antes de que pudiera detenerla, mamá estaba al teléfono con papá. Nunca la había escuchado tan enojada. Escucha aquí, pedazo de padre sin columna vertebral, le espetó al teléfono. Si no controlas a tu esposa, te llevaré a la corte y me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Natalie. Me sentí enferma. Esto no era lo que quería. Solo quería que las cosas mejoraran, no empeoraran. Unos días después, cuando volví a casa de papá, me sentó para una charla seria. Natalie, comenzó, su voz severa, necesitamos hablar sobre tu comportamiento. Sarah ha sido nada más que buena contigo, está haciendo todo lo posible por ser una buena madrastra, y tú solo te quejas. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero papá, ella. Basta, interrumpió. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tu madre está amenazando con quitarme los derechos de visita. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres no volver a verme nunca más? Las lágrimas llenaron mis ojos. No, por supuesto que no. La voz de papá se suavizó un poco. Entonces tienes que parar con esto, Natalie. No más quejas sobre Sarah. Ella solo quiere lo mejor para ti. Si sigues así, terminarás destruyendo esta familia. ¿Es eso lo que quieres? Negué con la cabeza, incapaz de hablar a través de mis lágrimas. Cuando salió de la habitación, sentí que mi mundo se había hecho añicos. No solo papá no me había creído, sino que también me había hecho sentir que todo era mi culpa. Yo era el problema, no Sarah. Desde ese día, dejé de quejarme. Decidí ser la hijastra perfecta, hacer todo lo que Sarah quería, solo para no perder a mi papá. Me convertí en una sombra en la casa, callada y obediente. No tenía voz en nada, pero al menos aún podía ver a mi padre, incluso si cada día se sentía más como un extraño. La vida en casa de mamá era otra historia. Unos años después del divorcio de papá, mamá conoció a Robert. Era amable, divertido y tenía una hija propia,
Lily, que era un año menor que yo. Con el tiempo, me enamoré de ambos. Robert nunca trató de reemplazar a mi papá, pero siempre estuvo allí para mí. Me ayudaba con mis deberes, escuchaba mis problemas e incluso me enseñó a andar en bicicleta, algo que papá siempre había estado demasiado ocupado para hacer. Lily se convirtió en la hermana que nunca supe que quería. Nos quedábamos despiertas hasta tarde, riendo y compartiendo secretos. Nunca me hizo sentir como una extraña. A medida que crecía, el contraste entre mis dos hogares se hizo más evidente. En casa de papá, era un fantasma, tratando de no alterar el delicado equilibrio. En casa de mamá, era Natalie, ruidosa, divertida y amada. Al entrar en la adolescencia, mis necesidades naturalmente crecieron. Como cualquier chica de mi edad, quería los últimos gadgets, un smartphone moderno, una laptop decente para la escuela. Papá, para su crédito, parecía entender esto. Siempre había sido generoso y, al principio, no dudó en comprarme lo que necesitaba. Recuerdo el día que me entregó mi primer smartphone. Pero mi alegría duró poco, la mirada de desaprobación de Sarah lo decía todo. Esa noche, los escuché discutir. «La estás malcriando, Tom», siseó Sarah. «¿Tienes idea de cuánto costó ese teléfono?» «Lo necesita para la escuela», se defendió papá débilmente. Sarah se burló. «Por favor, lo necesita para publicar selfies y perder el tiempo en redes sociales. Estás tirando el dinero». Desde ese día, Sarah se nombró a sí misma la guardiana financiera de la familia. Le dijo a papá que lo ayudaría a ahorrar dinero en lo que respecta a mis gastos. Lo que esto realmente significaba era que tomaría el control de todo lo que recibía. La próxima vez que necesitaba ropa nueva, Sarah insistió en manejarlo ella misma. Lo que siguió fue un desfile de ropa y zapatos de segunda mano, todos comprados en sitios web de descuento o ventas de liquidación. No me malinterpreten, no estoy en contra de las cosas de segunda mano, pero Sarah lo llevó al extremo. La mayoría de las veces, la ropa no me quedaba bien, estaba pasada de moda o simplemente era incómoda. Pero no me atrevía a quejarme, aún recordaba la advertencia de papá sobre destruir a la familia. La ironía de todo esto era que mientras a mí me obligaban a usar ropa de segunda mano, Sarah nunca escatimaba en sí misma. Su armario era como una revista de moda hecha realidad, zapatos de diseñador, bolsos de marca, ropa de las últimas colecciones. Pasaba horas arreglándose frente al espejo, ajustando sus conjuntos perfectamente coordinados. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando me gradué de la secundaria. Papá me había prometido un coche, nada lujoso, solo algo para moverme. Estaba en la luna, finalmente, una señal de que aún le importaba, que me veía como algo más que una molestia en su nueva vida. Pero Sarah, fiel a su estilo, no podía permitir que eso sucediera. La noche antes de que fuéramos a comprar el coche, todo se desmoronó. «¿Un coche?», gritó Sarah. «¿Estás loco, Tom? No podemos permitirnos eso. Además, yo necesito un coche nuevo, el mío tiene casi 3 años». Escuché desde mi habitación, con el corazón hundiéndose con cada palabra. Sabía cómo terminaría esto. Efectivamente, a la mañana siguiente, papá vino a mí con esa mirada en su rostro, la que decía que estaba a punto de decepcionarme de nuevo. «Natalie, cariño», comenzó, sin mirarme a los ojos, sobre el coche. Le ahorré el esfuerzo. «Está bien, papá, entiendo. No podemos permitirlo, ¿verdad?». Parecía aliviado de no tener que decirlo él mismo. «Así es. Pero, oye, prometo que pagaré cualquier universidad a la que quieras ir y tu alojamiento también. ¿Qué te parece?». Forcé una sonrisa. «Suena genial, papá». «Gracias». Cuando salió de mi habitación, escuché la voz de Sarah desde abajo. «Tom, querido, ¿cuándo vamos a ver ese Jeep nuevo que quería?». Así que me senté en mi habitación, llena de ropa que no me quedaba bien,
aferrándome a mi teléfono desactualizado, soñando con un coche que nunca obtendría. Y me di cuenta de algo, las cosas materiales no eran lo que más dolía. Cada camisa de segunda mano, cada solicitud denegada, cada promesa rota era otra forma de decir, no vales la pena, Natalie. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, puse todo mi empeño en investigar las mejores opciones. Finalmente encontré una que parecía perfecta, un gran programa, un campus hermoso y no muy lejos de casa. Estaba eufórica cuando me aceptaron. Pero en cuanto Sarah vio las matrículas, todo se vino abajo. «Estás bromeando», chilló, su cara poniéndose roja. «Esto es un robo». Papá trató de calmarla. «Ahora, Sarah, prometimos». «No me importa lo que prometimos», interrumpió Sarah, prácticamente echando espuma por la boca. «No vamos a pagar tanto para que ella se vaya de fiesta durante 4 años». Se marchó furiosa y regresó con un puñado de folletos. Aquí, se los lanzó a papá. «Estas universidades son mucho más razonables y están más lejos. Le enseñará algo de independencia». Y así, mis sueños se hicieron trizas de nuevo. Terminé en la universidad que Sarah eligió, más barata, sí, pero también lejos de todo y de todos los que conocía. Mamá y Robert estaban encantados cuando supieron que iría a la universidad. No sabían sobre el drama tras bambalinas, y no tenía el corazón para contarles. ¿Por qué cargarles con mis problemas? A pesar de todo, me volqué en mis estudios. Estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad, incluso si no era exactamente lo que había esperado. Volvía a casa en vacaciones, dividiendo mi tiempo entre la acogedora casa de mamá y, bueno, la casa de papá. Fue durante uno de estos descansos que todo finalmente llegó a un punto crítico. Sarah estaba celebrando una fiesta de cumpleaños y, para mi sorpresa, papá me llamó y me pidió que fuera. «A Sarah le encantaría verte», dijo, aunque podía escuchar la incertidumbre en su voz. Era escéptica, pero una pequeña parte de mí esperaba que tal vez, solo tal vez, las cosas estuvieran cambiando. Así que acepté. Incluso le compré a Sarah un regalo, una bonita bufanda por la que había ahorrado de mi trabajo a tiempo parcial en la universidad. Cuando llegué a la casa, la fiesta estaba en pleno apogeo. Respiré hondo y me acerqué a Sarah, regalo en mano. «Feliz cumpleaños, Sarah», dije, forzando una sonrisa. «Espero que te guste». Nunca terminé la frase. La cara de Sarah se contorsionó de rabia. «¿Qué haces aquí?», siseó, lo suficientemente fuerte para que los invitados cercanos la oyeran. Tartamudeé, confundida. «Pero papá dijo que querías que viniera». «Lárgate», gritó. «No eres bienvenida aquí. ¿Cómo te atreves a aparecer y arruinar mi fiesta?». Me quedé ahí, congelada por el shock. La habitación se había quedado en silencio, todas las miradas sobre nosotras. Sarah me arrebató el regalo de las manos y, sin siquiera mirarlo, lo arrojó a un cubo de basura cercano. «No quiero nada de ti. No eres digna de estar aquí entre mis amigos. Vete ahora». Las lágrimas picaban en mis ojos mientras me daba la vuelta y huía. Corrí a mi antigua habitación, agarrando las pocas pertenencias que había dejado allí a lo largo de los años. Al alcanzar la puerta principal, escuché la risa de Sarah flotando desde la sala, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de humillar públicamente a su hijastra y tirar un regalo de corazón. Cerré la puerta de un portazo y me alejé de esa casa por lo que me prometí a mí misma sería la última vez. Fui directamente a casa de mamá, donde me derrumbé y finalmente le conté todo, todos los años de maltrato, la manipulación, las promesas rotas. Mamá estaba furiosa, pero más que eso, estaba desconsolada por mí. «Oh, cariño», dijo, abrazándome fuerte. «No tenía idea. Lo siento tanto que hayas pasado por todo eso sola». Mientras lloraba en los brazos de mi madre, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Triste por la relación con mi padre que probablemente nunca tendría,
pero aliviada de finalmente estar libre de la presencia tóxica de Sarah. El día después del desastre del cumpleaños de Sarah, sonó mi teléfono. Era papá. Casi no contesté, pero una parte de mí aún esperaba que se disculpara, que finalmente viera la verdad. Natalie, dijo, su voz severa, ¿por qué te fuiste de la fiesta de Sarah tan abruptamente? Ella estaba bastante molesta. La sangre me hervía. Eso no es lo que pasó. Ella me gritó delante de todos y tiró mi regalo a la basura. Me echó. Hubo una pausa, luego la voz de papá volvió, fría y enojada. No puedo creer que inventes tales mentiras sobre Sarah. ¿Por qué intentas denigrar a mi esposa? Llámame cuando estés lista para disculparte con Sarah. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, las lágrimas rodando por mi rostro. Ese fue el momento en que me di cuenta de que realmente había perdido a mi padre. Los siguientes años fueron borrosos. Me volqué en mis estudios, me gradué de la universidad con honores y conseguí un buen trabajo. Vi a papá un puñado de veces, siempre en terreno neutral, una cafetería, un parque, nunca en su casa. Un año después de graduarme, conocí a Jason en el trabajo. Era unos años mayor, amable, divertido y, lo más importante, me veía a mí, realmente me veía, no como una molestia o una carga, sino como una persona digna de amor y respeto. 4 años pasaron volando. Jason y yo nos mudamos juntos, adoptamos un gato llamado Muffin y construimos una vida llena de amor y risas. Luego, en un martes cualquiera, mientras lavábamos los platos después de cenar, Jason se volvió hacia mí y me propuso matrimonio. Y así, de repente, estaba comprometida. A medida que se asentaba la emoción inicial, la realidad de planear una boda se hizo presente, lo que nos lleva de vuelta al comienzo de esta historia, yo, rodeada de invitaciones de boda, lidiando con la pregunta de si invitar o no a Sarah. Al final, decidí enviar una invitación solo a papá. No podía incluir a Sarah, no después de todo lo que había pasado. Mientras cerraba el sobre, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Estaba comenzando un nuevo capítulo en mi vida y quería que estuviera libre de las sombras del pasado. Una semana después de enviar las invitaciones, sonó mi teléfono. Era papá. Contesté, esperando la habitual conversación incómoda. En cambio, recibí una andanada de furia. ¿Cómo te atreves?, bramó, sin molestarse en saludar. ¿Cómo pudiste faltarle el respeto a Sarah así? Me invitaste a tu boda pero no a ella, después de todo lo que ha hecho por ti. No pude evitarlo, me reí, una risa corta y amarga que pareció sorprender a papá al silencio. Todo lo que ha hecho por mí, repetí, mi voz goteando sarcasmo. Papá, te escuchas a ti mismo ahora. Te crió durante años, devolvió él. ¿Puso tanto amor y cuidado en? Amor y cuidado, interrumpí, mi calma finalmente rompiéndose. ¿Cuándo, papá? ¿Cuándo me mostró amor o cuidado? ¿Fue cuando me hizo usar ropa de segunda mano mientras ella compraba atuendos de diseñador? ¿O cuándo te convenció de no comprarme un coche para la universidad? Oh, ya sé, debe haber sido cuando tiró mi regalo de cumpleaños a la basura y me echó de su fiesta. Hubo silencio al otro lado de la línea, luego, en una voz más suave, papá dijo, Natalie, estoy seguro de que estás exagerando. Sarah no haría. ¿Qué, papá? ¿No me trataría mal durante años? ¿No me haría sentir no bienvenida en mi propio hogar? ¿No priorizaría consistentemente sus propios deseos sobre mis necesidades? Porque hizo todo eso, y tú lo permitiste. Mi voz temblaba ahora, años de dolor y rabia contenidos saliendo a borbotones. Nunca me defendiste, papá. Ni una sola vez. Siempre tomaste su lado, siempre le creíste a ella sobre mí. ¿Tienes idea de cómo se siente saber que tu propio padre siempre elegiría a su esposa sobre ti? El silencio se extendió durante lo que pareció horas. Cuando papá finalmente habló, su voz era diferente, más pequeña. Natalie, yo, no tenía idea.
nunca quise. Dios, ¿qué he hecho? Escuché un sollozo ahogado de su lado y, a pesar de todo, mi corazón se encogió. Lo siento tanto, cariño, continuó, su voz espesa por las lágrimas. He sido un padre terrible. Puse a Sarah primero, ignoré tus sentimientos. Te fallé. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Sentí mis propios ojos llenarse de lágrimas. Esto era todo lo que había querido escuchar durante años, pero ahora que el momento estaba aquí, no sabía cómo reaccionar. Dudé, dividida entre la esperanza y la cautela. Lo pensaré, papá. Eso es todo lo que puedo prometer ahora. Terminamos la llamada poco después, ambos emocionalmente agotados. Durante las siguientes semanas, papá hizo un esfuerzo real. Llamaba regularmente, preguntaba sobre los planes de la boda, incluso se ofreció a ayudar con los costos. Lentamente, con cautela, me permití creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. Entonces, el día antes de la boda, sonó mi teléfono de nuevo. Era papá, y mi estómago se hundió al escuchar su voz. Natalie, su voz dura, es Sarah. Tuvo un ataque al corazón. Esto es tu culpa. Si no la hubieras excluido, si no la hubieras estresado así. No puedo creer que le hicieras esto. No estaré en tu celebración. Espero que estés feliz. La línea se cortó. Me quedé ahí, teléfono en mano, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo el progreso, toda la esperanza que me había permitido sentir, desaparecida en un instante. Mientras lloraba en los brazos de mi prometido, no pude evitar pensar, ¿era realmente así? ¿Así terminaría mi relación con mi padre, en la víspera de lo que debería ser el día más feliz de mi vida? A la mañana siguiente me desperté con una mezcla de emociones, emoción por el día que tenía por delante, pero también una tristeza persistente por la ausencia de papá. Mientras sorbía mi café, tratando de centrarme en lo positivo, mi teléfono vibró. Era una notificación de la página de redes sociales de Sarah. La curiosidad me ganó y hice clic en ella. Lo que vi hizo que mi sangre hirviera. Ahí estaba Sarah, luciendo perfectamente saludable, publicando actualizaciones dramáticas sobre lo herida que estaba, lo ingrata que era yo, cómo se estaba recuperando de una terrible conmoción. Pero en sus fotos, estaba sonriendo, luciendo tan arreglada como siempre. Mientras revisaba las publicaciones, sonó mi teléfono. Era Carol, una de las antiguas amigas de Sarah del vecindario. Natalie, soy Carol. Mira, no debería llamarte, pero necesitas saber algo. Sarah, ella fingió el ataque al corazón. La escuché alardear de eso a unas amigas. Lo hizo para asegurarse de que tu papá no fuera a tu boda. Lo siento mucho, cariño. Le di las gracias a Carol y colgué, mi mente dando vueltas. Parte de mí quería llamar a papá inmediatamente para exponer las mentiras de Sarah. Pero luego me detuve. ¿Cuál sería el punto? Él había hecho su elección una y otra vez. Había elegido a Sarah sobre mí, creído sus mentiras, permitido que me maltratara durante años. Esto era solo el último clavo en el ataúd. Mientras me preparaba para la boda, rodeada por mi mamá, mi hermanastra Lily y mis damas de honor, aparté los pensamientos de papá y Sarah de mi mente. Este era mi día, y me negaba a permitir que lo arruinaran. ¿Quién me va a llevar al altar?, pregunté, mi voz pequeña. Mamá y Lily intercambiaron miradas, luego mamá habló. Cariño, Robert estaría honrado de hacerlo, si te parece bien. Te quiere como a su propia hija, ya sabes. Sentí un nudo en la garganta. Robert, mi padrastro, que había sido más padre para mí en muchos sentidos que mi propio papá, que siempre me había apoyado, siempre me había hecho sentir bienvenida y amada. ¿De verdad?, pregunté, mirando a Robert. Él sonrió cálidamente. Nada me haría más orgulloso, Natalie. Pero solo si es lo que tú quieres. En ese momento me di cuenta de algo importante.
La familia no se trata solo de sangre, se trata de amor, apoyo y estar ahí el uno para el otro. Robert había sido eso para mí, consistentemente, durante años. Me encantaría, Robert. Gracias, dije, dándole un abrazo. La boda fue hermosa. Mientras Robert me llevaba del brazo por el pasillo, vi a Jason esperándome, su rostro iluminado de amor. Vi a mi mamá, a Lily y a todos nuestros amigos y familiares sonriendo y llorando lágrimas de felicidad. En ese momento, supe que tenía toda la familia que necesitaba justo aquí. Unos días después de la boda, mientras Jason y yo nos preparábamos para irnos de luna de miel, decidí publicar algunas fotos de la boda en línea. Casi de inmediato, apareció un comentario desagradable debajo de una de las fotos. «Mira eso», leí en el comentario de Sarah. Siendo llevada al altar por un extraño mientras su propio padre ni siquiera fue invitado. Vergonzoso. Me quedé mirando el comentario, una ira familiar burbujeando dentro de mí. Pero entonces sentí la mano de Jason en mi hombro. «¿Estás bien, Nat?», preguntó, preocupación en sus ojos. Miré a mi esposo, luego de vuelta al teléfono. De repente, las palabras de Sarah parecían pequeñas, mezquinas y totalmente sin importancia. «¿Sabes qué? Estoy bien», dije, sorprendida por cuánto lo sentía en realidad. De hecho, estoy mejor que bien. Sin pensarlo más, bloqueé la cuenta de Sarah. Luego, tras un momento de duda, bloqueé también la de papá. Era hora de cerrar ese capítulo de mi vida para siempre.